bueno, tengan muy buenas tardes, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a continuar con la sesión de áreas auxiliares que dejamos en pausa el día de ayer. Voy a compartir mi pantalla. Y, ok, creo que ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, el día de ayer estuvimos platicando sobre cómo calcular la cantidad de servicios sanitarios y la cantidad de lavamanos requeridos en una planta, ¿verdad? Y de estacionamientos. Entonces, el día de hoy pues, vamos a hablar sobre otras áreas auxiliares que también es necesario colocar en las plantas. Entonces, la primera de ellas es los espacios para cafeterías o comedores. La empresa puede, uy, perdón, aquí se me pasó una lámina. Ya lo habíamos visto ayer. Nos quedamos aquí. Ok. Entonces, la empresa puede, en este caso, ¿verdad?, determinar, pues, qué es lo mejor, ¿no? Que las personas, pues, salgan a comer fuera de la planta o que haya servicio de alimentos en la planta. No obstante, hay que tener en cuenta que hay ciertas ventajas y desventajas de cada uno de ellos, especialmente en el caso en el que las personas tienen que irse de la planta para tomar los alimentos, pues se tienen algunas dificultades como que las personas deben tener más tiempo para tomar sus alimentos, o sea que se debe proporcionar más de una hora de almuerzo. Las personas pueden perder la concentración en esos trayectos y también se pierde el control sobre los empleados, especialmente los empleados de carácter operativo. No obstante, ¿verdad? Muchas instalaciones pues no deciden no proporcionar su servicio de alimentos, más sí considerar espacios para que las personas puedan tomar los propios que llevan de casa. Esto implica, ¿verdad?, diseñar un área que tenga espacios para mesas, máquinas expendedoras de ser posible, las colas, ¿verdad?, que se van a hacer frente a esas máquinas expendedoras, bebederos o acceso a agua potable y un área pues para desperdicios de alimentos. Entonces, para diseñar una cafetería y un comedor hay ciertas dimensiones de referencia que se presentan en la siguiente lámina. Por ejemplo, en el caso de las mesas, nosotros podemos definir utilizar mesas cuadradas, las que normalmente vienen en 36, 42 o 48 pulgadas. Y si son rectangulares, perdón, las medidas estándar suelen ser 30 pulgadas de ancho y 6, 8 o 10 pies de largo. En el caso de máquinas expendedoras, se debe de estimar pues, el espacio de la máquina de alrededor de 1 metro cuadrado y luego un espacio de espera entre persona a persona de un mínimo de 1 pie cuadrado por individuo. Aunque ahora con esa cuestión del distanciamiento, pues hay que considerar, ¿verdad?, de que por lo menos hay una separación de 1 metro, de entre 1 y 2 metros entre persona y persona. Luego tenemos las colas, ¿verdad? Estas se hacen frente a los espacios donde hay servicio de alimentos o donde hay microondas y se sugiere dejar 4 pies cuadrados por persona, lo que es equivalente a 0.3 metros cuadrados. Aunque ahora con las restricciones del COVID es importante tomar en cuenta las restricciones de distanciamiento social. Y finalmente pues tenemos el área de bebederos, el cual debe tener un espacio de 15 pies cuadrados y un área de desperdicios de 0.5 pies cuadrados por persona. Lo importante es que se coloquen suficientes basureros para la capacidad de individuos que estarán simultáneamente en la cafetería o el comedor. Entonces, aquí tenemos un plano de ejemplo en el cual vemos un servicio completo de alimentos, en el cual hay un área de cocina, tenemos las mesas con pasillos de 1 metro, aunque si estamos pensando en accesibilidad universal, deberíamos dejar al menos 1,50 m para que una persona en silla de ruedas pueda girar sobre sí misma y trasladarse pues a otra área sin necesidad de pues, circular por todo el pasillo. Luego tenemos las mesas y tenemos, ¿verdad?, una barra de alimentos
con una respectiva cola de 0.6 por 0.6 metros, que es aproximadamente el 0.3 metro cuadrado que habíamos dicho anteriormente. Tenemos esos recuadritos amarillos, pues son áreas para desperdicios y listo, ¿verdad? Entonces, este es un caso de una empresa que proporciona, pues, alimentos. Nosotros podemos tener otro modelo en el cual solo dispongamos sillas, microondas, lavamanos y espacios de botar basura, por supuesto, más las mesas. Hay que tomar en cuenta para poder diseñar una cafetería o un comedor la cantidad de personas que nosotros esperemos que estén de manera simultánea en ese espacio. ¿Cómo así? Por ejemplo, puede ser que yo tenga una planta de 400 empleados, pero eso no significa que todos los empleados van a tomar sus alimentos de manera simultánea. Entonces sería un error diseñar para el total de personas, ¿verdad? Lo que hay que pensar es cómo se van a escalonar los turnos para tomar los alimentos y diseñar pues en función de cuántas personas estarán en cada turno, ¿ok? Entonces eso hay que considerarlo, ¿verdad? Para no sobredimensionar nuestros espacios de comedor o bien cafetería según nosotros lo definamos que sea. Aquí hay unas imágenes adicionales sobre cómo pueden ser las configuraciones a utilizar para colocar las mesas en estos espacios. Entonces, por ejemplo, tenemos configuraciones con mesas inclinadas y ahí tenemos las medidas mínimas que son de 1 metro. Eso permite la circulación de una persona, pero no puede girar sobre sí misma. Tenemos mesas compartidas que tienen pues un largo aproximadamente 2,50 y un ancho de 90 centímetros. Una configuración de mesas totalmente en diagonal. Mesas cuadradas y mesas circulares, ¿verdad? Ahora, hay que tomar en cuenta también, pues, que es necesario dejar cierto distanciamiento por medio, ¿verdad? Al calcular, pues, la cantidad de espacio para no tener problemas de falta de capacidad. Otra área auxiliar muy importante son las instalaciones médicas. En todas las plantas, independientemente de su tamaño, es necesario colocar algún espacio para colocar, ¿verdad? Una persona que necesite requerir primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, en principio, esta sala de primeros auxilios deberá tener 6 pies por 6 pies como mínimo. 6 pies vienen a ser 1,80, aproximadamente 1,80 por 1,80, ¿verdad? Y al menos deberían tener una camilla para recostar a una persona que requiera descanso. En plantas más grandes, especialmente en plantas que tienen cerca de 500 empleados, nosotros podemos justificar la presencia de una enfermera. Si esto es así, pues la enfermera deberá tener una oficina de 250 pies cuadrados, la cual incluye no solamente el escritorio para ella, sino también la camilla, un espacio para colocar suministros y una pequeña sala de espera. Si nosotros queremos separar la sala de espera del espacio de enfermera, podemos hacerlo, siempre y cuando ésta tenga un mínimo de 75 pies cuadrados de área. Y si trabaja una enfermera, en esos 250 pies cuadrados vamos a colocar 2 camas para atención a pacientes. Entonces, en esta tabla hacemos un resumen de los requerimientos en área para instalaciones médicas. Entonces, por ejemplo, una enfermera, solo su oficina puede tener 100 pies cuadrados. La sala de revisión, en el caso es un doctor, 200 pies cuadrados. Esta sala de revisión incluye las camillas y el escritorio del doctor. La sala de espera, 75 pies cuadrados. Y el cuarto de suministros, 25 pies por enfermera, ¿verdad? Entonces, esta es una enfermería grande, especie de una clínica empresarial, en una empresa pues que tenga ya más de 500 empleados, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una sala que cumple con las dimensiones anteriormente mencionadas. Entonces, tenemos una recepción de 6 por 15, que vendrían siendo 75 pies cuadrados. Parece bastante, pero realmente no es mucho espacio. 6 pies es 1,80, ¿verdad? Y 15 pies es un poco más de 4,5 metros. Es pequeña,
Luego tenemos la sala de revisión, están las dos camillas porque es la presencia de una enfermera, el espacio de botiquines y pues tenemos también digamos, un escritorio para que la enfermera pues pueda tomar notas rápidas. Y luego tenemos dos cuartos, ¿verdad? Un cuarto que es la oficina de la enfermera y otro que es la oficina del médico de cabecera. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo puede quedar un área de este tipo. Si nuestra planta no tiene 500 empleados, pues nosotros podemos hacer eh, simplemente el cuarto de primeros auxilios sin olvidar colocar ahí la camilla. Entonces, hemos dado un repaso por los tipos de instalaciones auxiliares más importantes. Lo que quisiera hacer en este momento es presentarles un trabajo modelo para que les pueda ir explicando en la práctica, ¿verdad?, cómo lo han hecho sus compañeros, para que eso les resulte más fácil a ustedes al momento de hacer su propio trabajo. Si me permiten un momentito en lo que proyecto ese trabajo. Que lo vemos. Ok, vale. Entonces veamos nuestro trabajo modelo. Les voy a proyectar pantalla. Vamos a ver varios trabajos el día de hoy para que ustedes puedan ir comparando, ¿verdad? Viendo pues cómo se han ido haciendo estos diseños, ¿no? Ok, les comparto la pantalla del trabajo modelo. Vamos a buscar esa sección. Esto es lo de las bodegas. Entonces, por ejemplo, aquí inician las áreas de servicio. Obviamente, para poder calcular la cantidad de servicios sanitarios era necesario hacer las estimaciones preliminares en función de la cantidad de personas que están en la planta. Aquí pues se ha determinado que se necesitan 3 baños para mujeres y se necesitan 4 baños para hombres, ¿verdad? No, 5 baños para hombres, 6, perdón, de los cuales 2 se han sustituido por mingitorios. Nótese, ¿verdad?, que las medidas pues son, en este caso, las medidas son inclusivas, ¿verdad?, porque tienen 1,50 m de pasillo. Aquí lo que han hecho ellos, ¿verdad?, es que me parece bien, han hecho el cálculo en función de las diferentes áreas en la planta. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, vamos a tener personal trabajando en bodega, que es más fácil que ellos tengan sus baños cerca de su lugar de trabajo. Entonces, ellos calcularon la cantidad de baños para las personas del área de recepción de bodega, la cantidad de baños para personas administrativas y la cantidad de baños para personas de producción, que es otra forma de segmentar, digamos, diferente a lo que habíamos visto en la clase pasada, que solo eran administrativos y oficinas, ¿verdad? Entonces, administrativos y producción, perdón. Aquí tenemos un ejemplo de un plano de una cafetería.
Vean de que este es un ejemplo de un plano que no considera el servicio de provisión de alimentos, únicamente las mesas. Ellos lo que hicieron fue investigar pues las medidas de una mesa, ¿verdad? Y asegurarse de dejar el mínimo de 1 metro de pasillos. Han colocado espacio para microondas, que es eso que vemos de 1,50, un oasis y una máquina expendedora. Entonces, ellos dicen de que esta cafetería se ha diseñado específicamente para la gente de producción, ¿verdad? Porque ellos mencionan, hay 52 personas en producción, entonces se ha estimado, ¿verdad? Que la gente de producción pues todas salen en un mismo turno, ¿verdad? Y ellos dicen de que han estimado pues que la cantidad de mesas son 13, dividiendo 52 personas entre 4, ¿verdad? Entonces por eso han puesto ellos 14 mesas. ¿Este espacio se podría hacer más pequeño? Probablemente sí. Si estos compañeros hubieran pensado en un almuerzo escalonado, podrían haber pasado de esta cantidad de mesas a tal vez la mitad. Aquí tenemos el servicio médico. Vean, este es el ejemplo del cuarto de primeros auxilios. Hay pues una camilla, ¿verdad? Un lavamanos y una pequeña oficinita, ¿verdad? Para el doctor o enfermera que necesite dar los primeros auxilios, ¿verdad? O quien sea que vaya a dar los primeros auxilios y vaya a tomar las notas del caso. Vean, aquí está el estacionamiento y miren que aquí los compañeros explican cómo se calculó. Yo les recomiendo hacer esto, es necesario, ¿verdad? Para poder entender por qué los espacios les quedan de la medida que les quedan. Entonces, por ejemplo, ellos dicen aquí, tenemos 3 empleados administrativos, vamos a tener 3 personas con discapacidad y 52 personas en el área de producción. Entonces, ellos lo que dicen es aquí que ellos van a tomar en cuenta que todos los empleados administrativos van a tener parqueo, lo cual es válido, es posible, ¿verdad? Entonces, van a poner 13 parqueos. En el caso del área de personas con discapacidad, pues son 3 que van a tener fijos, son 16, ¿verdad? Y en el caso de las personas del área de producción, pues ellos han estimado que un 30% solamente va a tener vehículo. Fíjense que este es un error que yo les hice notar a ellos, pero se los pongo porque podemos caer en esta tentación, ¿verdad? Aquí no tendría que haberse calculado para un 30, sino que para un 50%. Es decir, que tendríamos que haber colocado 52 entre 2, que serían 26, ¿verdad? 26 estacionamientos para el personal de producción, a menos que nosotros proporcionáramos transporte y que entonces sí, ya tuviéramos la certeza que solamente el 30% de empleados pues no haría uso del transporte corporativo y haría uso de su propio vehículo. Entonces, esta es una mejora, ¿verdad? Entonces, si no vamos a dar transporte, consideremos pues como mínimo la razón de un parqueo cada 2 empleados, ¿verdad? O es decir, un 50%. Y vean que ellos los han hecho inclinados, ¿verdad? Siempre respetando las medidas que vimos en la clase pasada y la cantidad de parqueos que ellos han estimado aquí, ¿sí? Entonces, realmente el diseño de estas áreas no es muy difícil, pero sí es de justificar. Por ejemplo, si yo voy a poner 6 baños, esos 6 baños deben estar soportados en las tablas que vimos anteriormente y las medidas de los baños deben ser acordes a las medidas que yo les presenté en la clase anterior. Quiero mostrarles otro ejemplo. Ahorita se los muestro. Permítanme un segundo.
Aquí, perdonen que se me ha perdido por un momento el archivo, ya se los muestro. Ya les muestro, perdonen. No encuentro el documento. Perdonen la demora. Ok. A ver si ahorita se los comparto. Veamos. Vaya. Ok, entonces, por ejemplo, este es el cálculo de un equipo, ¿verdad? Que tenía una planta que tenía un total de 47 empleados. Entonces, en función de esa cantidad de empleados, ellos identificaron la cantidad de estacionamientos, ¿verdad? Entonces, ellos respetaron pues la cantidad mínima, que es uno cada dos empleados. No, esto les hubiera representado a ellos un total de 24 estacionamientos aproximadamente. No obstante, ¿verdad? Ellos indican aquí que por ser una empresa que en inicio pues es muy pequeña, pero hay posibilidades de crecimiento, van a aumentar pues la cantidad de empleados un poquito más y lo van a pasar de 24 a 35 parqueos, ¿verdad? Entonces, esto es posible. Recordemos de que la regla de uno cada dos empleados es el mínimo, pero nosotros podemos colocar más estacionamientos. Entonces, ellos incluyeron incluso, valga la redundancia, dos parqueos para personas con capacidades especiales y un parqueos para visitantes. Por eso es que subieron de 24 a 35, lo cual no hay ningún problema. Y luego, pues ellos designaron aquí su espacio de estacionamiento. Vean que son estacionamientos a 90 grados, con las medidas que vimos anteriormente en clases, el espacio de pasillos de 6,5 metros, ¿verdad? Tal cual lo vimos, y los parqueos para personas con discapacidad están cerca del área donde se van a usar, que en este caso por este lado está el área administrativo. Y se pensó el estacionamiento para autos grandes para evitar después problemas de espacio de vehículos, lo cual también se puede hacer.
En el caso de la cafetería, esta planta, ¿verdad? Es un ejemplo de alguien que no tiene la capacidad, ¿verdad?, para proporcionar espacio, digamos, servicio de alimentos. No obstante, sí definieron colocar hornos microondas para que las personas pudieran calentar sus alimentos. Entonces, ellos indican también acá, ¿verdad?, de que iban a hacer un único turno de 12 del mediodía a 1 de la tarde, y eso se lo permiten porque tienen una cantidad de empleados relativamente pequeña, que es de 47. Entonces, consideraron mesas que permiten 6 empleados por mesa, lo cual se traducía en 8 mesas en el área de cafetería. Ellos decían de que en este espacio solamente se iba a estar utilizando durante esa franja horaria y que iban a poner lavabos y lavamanos. Entonces aquí pueden ver ustedes la dimensión, ¿verdad? Entonces han colocado las 8 mesas según el cálculo que ellos han hecho. Está los lavamanos, ¿verdad? Que ellos han colocado 4. Esta cantidad de lavamanos la podemos calcular con la tabla que vimos anteriormente, ¿verdad? En función del total de empleados. Ahí no hay que distinguir por género, si es para un área como esta. Y ellos acá pues han representado, ¿verdad?, el espacio para microondas, y aquí han colocado unas pequeñas salas de estar, ¿verdad? Yo lo que sugeriría, por ejemplo, una observación que le hice a este grupo, es que era necesario presentar las dimensiones entre pasillos y las dimensiones generales del espacio este para hacerse una mejor idea de qué tan grande es, ¿verdad? Entonces, esa fue una observación. Si ustedes van a presentar planos como este, asegúrense pues que los espacios entre mesas se sepa cuánto hay de separación en esta dirección y en esta otra, y que sepamos pues cuánto hay de pasillos, por ejemplo aquí, ¿verdad?, cuánto hay en este espacio para tener una mejor comprensión de cómo es. Pero vean que los elementos importantes están ahí. Hay basureros, hay espacio para calentar alimentos, hay las mesas, hay lavamanos. Entonces eso es lo que está bien. En el caso de los baños, ¿verdad? Ellos, pues, y me parece que es razonable, que indicaron, ¿verdad?, que en ese momento, pues, no sabían cuántos hombres y cuántas mujeres iban a trabajar en la planta, pero diseñaron considerando una cantidad igual de hombres que de mujeres, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que hicieron ellos, ¿verdad?, es que calcularon, digamos, como que si hubieran la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y con eso, ¿verdad?, ellos hicieron su cantidad de baños y su cantidad de lavamanos. Aunque aquí me parece que hay más. Leemos la lectura rápida de lo que dice aquí. Porque eso es un enfoque válido, digamos. Si yo no sé cuántas mujeres y cuántos hombres hay, pues yo hago las segmentaciones primero por área, ¿verdad? O sea, tengo aparte cuántos administrativos, cuántos de producción, cuántos de bodega, por ejemplo. Y yo digo, bueno, en este momento no sé cuántos son, pero voy a asumir que de los que trabajan en producción va a haber mitad mujeres, mitad hombres. Entonces así diseño, lo cual es válido. Lo que han hecho, vemos aquí, dice, serán para 47 empleados, tanto para damas como caballeros, dice. Asimismo, se ha utilizado uno de los baños para personas con discapacidad. Vamos a ver la tabla. Ya se la voy a proyectar. Entonces, recuerden que los valores que aparecen en la tabla son realmente valores mínimos. Voy a proyectar esa tabla un momento. Vale. Entonces, vean ustedes. Si yo pusiera que es la mitad hombres y la mitad mujeres y son 47 empleados, tendría aproximadamente 24 personas de cada género. Para 24 personas yo requeriría 2 inodoros y yo requeriría 3 lavabos. Vamos a ver qué es lo que han hecho los compañeros aquí. Ya vamos a ver, permítanme. Entonces, lo que han hecho los compañeros aquí es diferente, ¿verdad? Los compañeros aquí, quiero ver, se me perdió. Aquí está.
Entonces, eran dos, ¿verdad? Y tres, ¿verdad? Entonces, vean de que este número no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Suponiendo tal vez que la planta esté en expansión, han diseñado para 47 hombres y para 47 mujeres. Fíjense que esto yo creo que es un error porque es un sobredimensionamiento del espacio. Lo ideal para mí hubiera sido segmentar por áreas y luego hacer estos cálculos, ¿verdad? O sea, este plano que ellos presentan aquí, como tal lo han hecho, es incorrecto, ¿verdad? Es incorrecto. Y también ellos están suponiendo aquí de que todos van a poder usar los mismos baños, lo cual tampoco se suele hacer. Entonces, aquí, si ustedes me hubieran presentado esto, yo no se los hubiera puesto bueno, ¿verdad? Porque primero sería hacer la segmentación por área, luego la segmentación por género. Y si yo no tengo idea de cuántos van de cada género, pues puedo suponer mitad y mitad. Luego, pues ellos hablaron aquí de oficinas para personas con discapacidad. Esto creo que no lo vamos a poner nosotros mucha atención. Y aquí tenemos nuestros planos ya. Esto es el plano integrado, ¿verdad? Eso no lo vamos a hacer ahorita. Pero vean que no es muy complicado. Vamos a ver otro ejemplo. Dejarte presentar en pantalla un momentito. Lo vamos a ver. Pero es bueno ir viendo esos ejemplos, ¿verdad? Porque si uno pues puede aprender de las cosas que otros compañeros pues tal vez no hicieron lo mejor posible. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Veamos. Esta empresa, ¿verdad? Estos compañeros incluso colocaron un área adicional que era el área de lockers y pasillos. Vean que los compañeros del equipo anterior no colocaron la enfermería, la cual es necesario colocarla. Eso les hubiera representado a ustedes de mérito, ¿verdad? Entonces veamos la cuestión de los baños. En este caso, ¿verdad? Estos compañeros separaron los baños por áreas de la planta, ¿verdad? Entonces primero empezaron con las áreas administrativas y en este caso, pues ellos dijeron de que hay 18 empleados indicando pues de que estarían en partes iguales, ¿verdad? 9 mujeres y 9 hombres. Si yo veo la tabla de cálculo de número de baños, me sale pues que 9 mujeres y 9 hombres requieren un único baño, ¿verdad? O sanitario. Ahora, adicional, como esta cantidad es mínima, estos compañeros decidieron a bien colocar un mingitorio, ¿verdad? Lo cual pues está bien, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver. Vean. Entonces, está el baño de hombres, ¿verdad? Que tiene su baño y tiene su mingitorio. Eso está bien. O sea, nosotros recordemos de que la tabla es el mínimo. Si yo quiero tener más de uno, pues no hay ningún problema. O sea, podría haber puesto dos, pero si solo voy a poner un baño, pues debo asegurarme de que ese baño sea accesible, ¿verdad? Que es lo que han hecho aquí los compañeros. Y ahí está el de mujeres y el de hombres. Luego, aquí está el baño y lo pusieron junto a el plano de la oficina. Luego ellos separaron los otros baños, que eran los baños de la planta de producción.
Entonces acá, ¿verdad? Ellos, digamos, hicieron un supuesto de que de sus 125 empleados iban a tener 100 hombres y 25 mujeres. Entonces, en relación a esta cantidad de empleados, calcularon la cantidad de inodoros, que eran 5 inodoros para 100 empleados, y en el caso de las mujeres, ¿verdad? 25 mujeres es equivalente a 3 inodoros. Y con las tablas, pues calcularon la cantidad de lavamanos para 100 hombres y para 25 mujeres. Aquí está, miren. Aquí lo importante es hacer la cantidad, el cálculo de la cantidad de lavamanos y de baños con las tablas. Y ya luego, pues asegurarnos de que los baños, la cajita del retrete, tengan los espacios requeridos para ser accesibles. Recordemos de que al menos uno debe hacerse accesible y los otros no necesariamente, ¿verdad? Aquí esta es una observación que yo les hice a ellos, de que no han colocado ningún baño accesible. Es necesario que al menos uno, pues lo sea, ¿verdad? Y estos compañeros no han colocado migitorios, lo cual no hay problema. Luego se pasaron a los estacionamientos. Aquí lo que hicieron ellos fue dividirlos en diferentes proporciones. Entonces ellos colocaron, vaya, para el caso de las oficinas administrativas, vamos a suponer que todas las personas tienen carro, o sea, una proporción 1:1. Entonces ahí van a ser 18 parqueos. Para el caso de los operarios de producción, ellos han estimado una proporción 5:1. Esto es incorrecto, ¿verdad? A menos que la empresa diera transporte y hubiera cómo justificar el hecho de que solamente esa proporción de personas, que un 20% requiere estacionamiento, está bien. Caso contrario, tendríamos que haber colocado un estacionamiento por cada 2 empleados, o sea, una razón 2:1, ¿verdad? Esto hubiera implicado una cantidad de parqueos de 125 entre 2, ¿verdad? Que hubieran sido 66 estacionamientos prácticamente, ¿verdad? 66. Entonces, vean, los estacionamientos pues salen bastante, pero ni modo, ¿verdad? A menos que nosotros demos otras alternativas, pues podemos hacerlo, ¿ya? Entonces, esta es una observación que les hice a ellos, que está incorrecta la proporción. Y en el caso de recepción, ellos han colocado pues que van a haber 5 personas, entonces 5 estacionamientos. Entonces, miren, con los parqueos, al igual que los baños, no hay problema si yo pongo más del mínimo. El problema es si yo pongo menos, ¿verdad? Que eso yo no lo puedo hacer. Otro supuesto que ellos hicieron también acá es con respecto a los tamaños de vehículos. Entonces, ellos colocaron, ¿verdad?, un 5% de estacionamientos para personas con discapacidad de la cantidad anterior de estacionamientos y que el 33% iba a ser compactos, 33 medianos y 31 grandes. Mi mejor recomendación, esto no está malo, ¿verdad? Pero ya en la práctica puede ser de que les cause dificultades a los empleados. Entonces, mi mejor sugerencia es de que supongan que siempre van a manejar carros grandes y que así dimensionen todos los parqueos, por lo menos en ancho y en largo. Ellos colocaron, ¿verdad? La cantidad de carriles de estacionamiento, aquí están los parqueos, miren, en un solo sentido lo han dispuesto ellos, ¿verdad? Imagino que es para ahorrar el espacio. Luego ellos colocaron un área de casilleros. Estos iban a ser por la naturaleza de la empresa, ¿verdad? Para que ellos guardaran sus pertenencias. Entonces colocaron un casillero de 5 niveles y en este caso ellos dijeron las medidas de cada casillero, ¿verdad? Que son las que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. O sea, los casilleros tienen 35 de ancho y 1.5 metros de alto. Entonces, pensaron en un casillero por cada persona del área productiva. Por esa razón, pasaron, si eran 125 personas, iban a ser 125 lockers y por lo tanto, si cada columna tiene 5, 25 columnas de lockers. Luego, ¿verdad? Pasaron al área de enfermería. A pesar de que no eran los 500, esta empresa tomó a bien colocar la presencia de una enfermera, lo cual pues no es incorrecto, ¿verdad? No hay problema. Y pues, decíamos anteriormente, ¿verdad? De que iban por los 500, había que poner una enfermera, pero si yo la quiero poner teniendo menos, no hay problema. Solo tengo que asegurarme que la enfermera tenga el espacio adecuado.
Entonces, estas son las medidas que yo les proporcioné en la presentación, solo que aquí están en metros cuadrados. Entonces, lo que han hecho ellos es hacer su plano considerando la oficina de una enfermera y respetando estas dimensiones. Entonces, ellos han hecho aquí su plano de la enfermería. Miren, es un servicio pues bastante grandecito. Entonces, ellos ponen que va a estar la enfermera, ¿verdad? En su propia oficina, va a haber una sala de espera, luego van a poner la camilla, una silla de ruedas, dos pequeñas sillas para observación y su propio baño, lo cual me parece muy bien. Y listo, ¿verdad? Entonces, vean, el diseño de estas áreas realmente no es complejo. Mucho está en justificar el porqué de los cálculos, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner X cantidad de baños, pues, ¿por qué he determinado esa cantidad? Si yo voy a poner X cantidad de mesas, pues, ¿por qué he considerado esa cantidad de mesas? Si yo voy a poner un cuarto para enfermeras, pues asegurarme de respetar las dimensiones mínimas, etcétera, ¿verdad? ¿Saben qué? Lo que yo no veo en este trabajo, que sería una observación de mejora para ellos, es el área de comedor, porque aunque los empleados, o sea, lleven su comida, hay que darles un espacio para que puedan tomar dignamente sus alimentos y no lo han puesto. Entonces, eso tendríamos que hacerlo. Voy a dejar de presentar esta pantalla un momento. Vean, ya vamos con tres, ¿verdad? Vamos con tres compañeros diferentes y podemos ir viendo las cosas positivas y las cosas negativas. Dejar de presentar. Y si es posible, les quisiera presentar uno más. Solo les pido un poquito de paciencia porque está un poquito lenta mi máquina. Y aquí tengo el último. Vamos a ver este día. También bastante bonito, para que tengamos una idea, ¿verdad? Vale, veamos este otro. Entonces estos compañeros consideraron cuatro espacios, ¿verdad? Estacionamientos, sanitarios, cafeterías e instalaciones médicas. No pusieron cuarto de lockers. El cuarto de lockers es opcional. Entonces vean cuáles fueron los supuestos. Primero, la cantidad de estacionamientos iba a ser uno por cada dos empleados, ¿verdad? Que es justo lo que yo les había mencionado. Ellos dijeron también de que los parqueos iban a estar divididos en dos, en parqueos para bodega y producción y parqueos para administrativos y visitantes. Esto también me parece excelente, porque los parqueos deben de estar cerca de las áreas de uso. Ellos colocaron que los parqueos serían a 90 grados con un carril de 670 metros, está muy bien, esto es lo mismo que vimos en clase. Entonces ellos dijeron, bueno, si yo tengo 75 empleados en producción y bodegas, entonces yo necesito uno por cada dos empleados, ¿verdad? Yo voy a colocar 75 entre 2, estaríamos hablando de ¿cuánto? Ya vamos a ver.
un total de 38 parqueos, ¿verdad? Eso sería lo mínimo para producción y bodegas. Pero ellos han subido la cantidad de parqueos a 40, lo cual está bien. Recuerden, lo importante es no hacer menos, ¿verdad? Sino que hacer más de la cantidad. Este es 40, ¿verdad? Veamos qué más. Luego tienen en visitantes, ¿verdad? Ellos consideraron, por ejemplo, que lo iban a combinar con oficinas y dijeron, bueno, vamos a tener un total de 9 empleados en oficinas y todos los empleados de oficina van a llevar su vehículo, entonces vamos a poner 9 vehículos para área de oficinas y vamos a poner 3 vehículos adicionales para visitantes, lo cual me parece muy bien, entonces son 12 parqueos. Y colocaron los parqueos pues en su tamaño más grande. Entonces vean que este equipo ha hecho muy bien el trabajo y han seguido todas las recomendaciones que yo he dado. Y aquí está el diseño de ellos. Miren, aquí están todos los estacionamientos que iban a requerir. Y ahí está el estacionamiento para personas con discapacidad. Muy bien. Solo aquí la corrección que yo les haría es que sería de verificar, ¿verdad? Acordémonos que los estacionamientos para personas con discapacidad van desde el 3 al 5% del total de estacionamientos. Entonces, por ejemplo, en oficinas y visitantes, veamos cuánto es el 5% de 12. Creo que es 1, ¿verdad? 0.05 por 12 es 0.6, o sea que está bien. Si yo tengo 12 personas en oficinas, al menos uno tendría que ser accesible, que es el 5%, lo cual han hecho y está bien. Para el caso de producción y bodegas, veamos cuánto es el 5%, serían 2 parqueos. Entonces, para producción y bodegas deberíamos de dejar 2 parqueos accesibles. Esto es una observación de mejora. Miren que ellos solo han puesto 1 en total, como que esa persona discapacitada tendría que ser un visitante, cuando no necesariamente es así. Les deberían de poner 2 para la gente de producción y 1 para la gente de oficinas administrativas. Por lo demás, pues está muy bien en el plan. Perdón. El trabajo ya está algo viejito, pero no importa, que los principios son los mismos. Ok, veamos ahora cómo hicieron lo de sanitarios. Ellos han colocado, ¿verdad?, un sanitario por cada 20 trabajadores. Esto no es que esté malo, o sea, lo que sucede es que han tomado otra tabla como referencia. Yo cuando les pregunté respecto a esto, ellos se basaron en otra bibliografía, que es la bibliografía del libro de planeación y control de instalación, no, diseño y instalaciones de manufactura de Meyers. Entonces, no es que esté malo, solo es otra referencia. Yo lo que haría es calcular la cantidad de baños según la tabla que yo les di. Entonces, ellos se han asegurado que los sanitarios no estén a más de 60 metros, lo cual es correcto. Los baños diferenciados por género, excepto en producción, que dijeron que solamente hombres iban a poner. Y en el caso de los baños de área de oficina, dimensionados para personas con discapacidad. Entonces, para el área de conductores, separaron. Aquí lo que yo hubiera querido ver es una tabla en la que ellos me pusieran, en el área de conductores van a haber tantas personas, por lo tanto son tantos baños, y luego este plano. Lo mismo para los demás. Vean que para el área de producción hicieron el cálculo. Entonces, ellos pusieron, los 64 empleados del área de producción cuentan con un sanitario que tiene 4 inodoros, 2 migitorios y 5 lavabos. Esto es únicamente para el personal que trabaja en el área, que solo son hombres. Entonces, así como mostraron ellos aquí, cómo habían hecho el cálculo, porque esos son 64, entonces son tantos, yo eso lo hubiera esperado ver para el resto de alimentos. Ya no solo decir que son 7, no, sino que justificar por qué. Luego, en el caso de la cafetería, vean de que ellos sí dividieron por turnos, porque ellos tienen 108 personas. Entonces, si se va a hacer en 2 turnos, dijeron ellos de que iban a separarlos en turnos pues de 54 personas a la vez. Esto es el total de empleados, ¿verdad? Para explicarnos un poquito más, ellos nos dicen de que en el caso de los trabajadores, en total son 84, ¿verdad? 84. Imagino que estos son los operarios del área de producción, únicamente. No obstante, ¿verdad? Ellos han hecho la cafetería para 54 gente, pues que no solo son los de producción, sino que todos.
Han colocado una línea de recepción, dice, han colocado cocina, bodega, área de lavado y desperdicios. Y bueno, aquí están las mesas. Ellos dicen que van a poner 9 mesas para 6 personas. Si son 42, ¿verdad? 9 por 6, 54, está bien, queda sobrado. O sea, han diseñado para una cantidad superior a la cantidad de personas. Levemente, veamos los planos. Entonces, estos planos están excelentes, ¿verdad? Vean que así espero yo el detalle. O sea, aparecen las mesas, están las dimensiones de pasillos, las dimensiones de las puertas, está la dimensión del área de cocina, la dimensión de un pequeño lugar para botar desechos de 2 por 2,30. Entonces, se entiende muy bien lo que están haciendo. Mi observación aquí sería indicar, pues, o sea, que los pasillos no deben ser de 1 metro, sino que de 1,50, ¿verdad? Para las personas con discapacidad. Y luego han colocado el área de asistencia médica, que era un espacio para primeros auxilios, para una capacidad de 3 personas. No, perdón, para una capacidad, dicen ellos, área de primeros auxilios para 3 personas, un cuarto de suministros y un consultorio. Veámosla. Ok, entonces ahí está, ¿verdad? La sala de esperas, el cuarto de suministros. Este me parece que de todas las cosas que han presentado, creo que esto es lo que requiere mejoras, porque recordemos de que en un área de estas debe haber un espacio con las camillas, ¿verdad? Debe haber el espacio para el doctor, el espacio para la enfermera y aparte el espacio para área de suministros. Y aquí pareciera que todo está junto. Entonces, eso sí se debe de mejorar. Otra cosa que no aparece acá, pero que se ha definido por cuestiones del COVID, es un área para aislar a una persona que manifieste síntomas. Si bien es cierto, esta área no necesariamente debe de ser interna, o sea, puede ser al aire libre, por ejemplo, lo imposible, o sea, perdón, en la medida de lo posible, hay que diseñarla, pues no hay que dejar esto al azar. En cuanto a qué elementos debe de tener, fíjense que existen unos protocolos de prevención de riesgos biológicos que nos ayudan a definir qué cosas debe tener esa área auxiliar. Ahorita se los voy a mostrar. Estos protocolos son relativamente nuevos, o sea, por lo que esta área auxiliar no existía, ¿verdad? Hasta el año pasado como tal, pero por lo menos en El Salvador se han vuelto requisitos de obligatorio cumplimiento para las empresas que deseen operar. Entonces vamos a ver a continuación qué es lo que deben de incluir esas áreas auxiliares. Ahorita estoy cargando el protocolo. Voy a proyectar esa pantalla. Me permiten un segundito. Este es el protocolo, miren, protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo. Y vamos a ver. Aquí está, miren, si quieren le damos desde el 13, dice, esto supuestamente es área auxiliar
hay que crearla pensando si en algún momento nosotros tenemos una persona que empieza a presentar síntomas respiratorios, ¿verdad? Entonces, nos empieza dando algunas recomendaciones, como darle mascarilla quirúrgica o cambiársela, aislar a la persona en una zona ventilada y que evite el contacto con otras. Este es el área auxiliar que les estoy mencionando. ¿Quién va a atender esta área? Pues en principio el personal de la clínica empresarial, o si no, deben de capacitar al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, ¿verdad? Aquí dicen, miren, en el G, para garantizar el adecuado manejo, debe establecerse un lugar para el aislamiento, cumpliendo las siguientes condiciones. Entonces, esta es nuestra nueva área auxiliar, ¿verdad? Primero, un espacio que permita alejar al menos 3 personas a la vez, con un piso que permita adecuada limpieza y desinfección. Esto implicará, pues, un piso cerámico. Ubicarlo preferiblemente fuera de los edificios de mayor concurrencia de personas. Ya nos está diciendo la ubicación que debe tener. El acceso al lugar debe implicar el menor contacto posible con el resto de personas y áreas de trabajo. Favorecer la ventilación cruzada, que permita la circulación cruzada de aire. Esto es que él tenga suficientes ventanas para que el aire pueda entrar y salir sin problema. Garantizar las condiciones higiénicas, o sea que en esta área auxiliar debe haber un baño, dice, preferiblemente de uso exclusivo para el personal aislado, dispensadores de alcohol, un lavamanos, pues porque tiene que haber jabón y agua, toallas desechables y depósito para desechos. Y colocar, dice, un área cercana para la colocación y retiro de equipo de protección personal, ya que no se deben hacer las prácticas en un mismo espacio. Entonces vean de que este es un área auxiliar nueva, prácticamente es un cuarto con su propio baño, probablemente que tenga una camilla, que permita a 3 personas a la vez y que tenga un piso lavable, que sea para aislar a una persona que tiene COVID, ¿verdad? Entonces, eh, hasta el 2020, pues no era necesario hacer esto, pero y ahora en adelante las empresas deben tenerlo en vigencia. Entonces, si yo estoy diseñando un espacio de trabajo, yo debería de considerar este protocolo y agregar esta área auxiliar también en mi diseño, ¿sí? Voy a subirles este protocolo a la plataforma para que ustedes lo puedan ver, porque aquí tiene otras sugerencias, no necesariamente de diseño de plantas, pero sí sobre manejos ante COVID. Entonces se los voy a subir para que ustedes lo puedan ver. Bueno, y prácticamente eso, ¿verdad? Entonces, recapitulando, las áreas auxiliares que tenemos en una empresa son, primero, servicios sanitarios y lavamanos, estacionamientos, cafeterías o comedores y instalaciones médicas. Adicional a ese, podemos agregar esta otra área sobre espacios para el aislamiento de personas COVID positivo o sospechosas de COVID. Y si nosotros deseamos así hacerlo, colocar un espacio para casilleros tal cual había hecho el otro equipo. Vean las sugerencias, ¿verdad? Siempre respaldar los planos con datos o con cómo sacamos esa cantidad de cosas. Por ejemplo, si yo voy a poner 5 baños, ¿por qué digo que son 5? Si yo voy a poner X cantidad de mesas, ¿por qué? Si yo voy a dividir el trabajo en turnos, entonces dejarlo todo claro. No poner solo los dibujos, sino que justificar el por qué yo voy a mostrar ese dibujo. Otra recomendación, colocar bien los espacios de pasillos y asegurarse que midan 1,50 para garantizar la accesibilidad de personas en silla de ruedas. Otra recomendación, los estacionamientos se pueden dividir por áreas de trabajo, ¿verdad? Y así se calculan. No debemos de disminuir de la proporción de 2 por 1 a menos que nosotros demos transporte y que podamos probar que una cantidad menor de personas es la que requiere parqueo. Y recordemos de que esos cálculos de parqueo, esa razón 2 a 1 es un mínimo. Si yo quiero poner más, no hay problema, igual con los baños, ¿verdad? Si yo quiero poner más, no hay inconveniente. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esta presentación les sea de utilidad al momento de desarrollar sus avances. Voy a estar pendiente de cualquier pregunta en la medida que podamos hacer el avance 4, pues con tiempo, mucho mejor, así nos garantizamos un mejor resultado y pues nos quedaríamos hasta aquí. Voy a subir el video para quienes no pudieron estar en la sesión y nos veríamos pues entonces en la próxima semana, en la próxima sesión de refuerzo. ¿De acuerdo? Bueno, que pasen una bonita tarde. Hasta la próxima. Adiós.